Capítulo 1. Prólogo. Oye, esta es mi segunda historia. Amablemente lo apoyan. Ahora encontrará algunos elementos en la historia que pertenecen a otros autores. No quiero ofenderlos usando estos elementos, pero son demasiado importantes para que mi historia continúe, como la referencia a Magins, un elemento de una historia de DBZ del que no recuerdo el nombre, perdón por eso. Todos estos autores tienen mi sincero agradecimiento. Si te encuentras con algo que te pertenece, acepta mi gratitud y respeto por escribir un contenido tan maravilloso. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Dragon Ball y series relacionadas y Naruto 100.000 años después de la derrota de Butu, Era Majin el cosmos estaba nuevamente en paz, en términos nominales. Sin embargo, solo aquellos que sabían sobre el funcionamiento interno del universo y tenían voz o control sobre el funcionamiento del cosmos, o aquellos que habían vivido eones para presenciar, podían saberlo en el área y jerarcas ilimitadas del universo. Habían sucedido ciertos eventos que habían afectado drásticamente la armonía y la paz del universo. Tal evento ocurrió hace 100,000 años, un período relativamente pequeño en comparación con el vasto período de tiempo del universo, cuando un ser mágico llamado Majin Buu apareció y trajo un caos total en el universo. Innumerables civilizaciones, avanzadas o jóvenes, viejas o nuevas, todas fueron destruidas por sus manos. Pero lo peor fue que lo hizo por diversión. Incluso ahora, aquellos que presenciaron la masacre, o aquellos que tenían manuscritos de sus antepasados, que datan de entonces, no pudieron evitar desear el infierno eterno para la criatura. Después de todo, ¿quién querría ver o peor vivir la experiencia de ser convertido en chocolate y luego ser comido? Cuando se perdió toda esperanza, cuando los mejores guerreros conocidos por el cosmos fueron derrotados sin ningún esfuerzo, los propios Kais encabezaron el asalto a la criatura. Se produjo una batalla cataclísmica que casi destruyó el cosmos. Por supuesto, con sus habilidades regenerativas sin precedentes y la capacidad de absorber las habilidades y el poder de los demás, Buu, no hace falta decir que era la fuerza más aterradora que el cosmos había visto. Era una batalla a la vista. Bueno, si uno tenía la suerte de presenciar la batalla y sobrevivir, todo el cosmos era el campo de batalla, después de todo. No se dejó ninguna zona sin tocar. Planetas, estrellas y otros cuerpos celestes fueron utilizados y erradicados. Incluso los reinos inaccesibles para todos, pero algunos compartían el mismo destino por igual. Fue, de hecho, la primera batalla que no solo llegó al reino del rey Yama sino incluso al supremo Kai. Después de casi un año después, que fue el lapso de tiempo de la batalla, los Kais pudieron sellar el destino, literalmente, de Majin Buu. Sin embargo, en esta batalla, 3 de los 4 Kais supremos, cuyas proezas colectivas superaron por mucho al Elder Kai y pertenecían a la generación anterior, ya que la cuarta se instaló recientemente, se sacrificaron por el bien de la paz. Ahora, muchos se preguntarán, si Majin Buu fue una criatura tan aterradora y la batalla con la que dejó muchas cicatrices en el universo que podrían o no sanar nunca, entonces ¿por qué la era después de él se denominó Era Majin? La razón fue con respecto a los Magins, una comunidad de magos que se sacrificaron por la derrota de Majin Buu. Después de todo, fue su miembro del clan, Bibidi, quien creó a Buu y causó estragos. Es por eso que esta era lleva su nombre para honrar sus sacrificios. Los errores de uno no pueden ser dirigidos a todos, después de todo. Sin embargo, había un dicho común pero muy importante. La paz nunca dura para siempre. El Kai Mayor, el verdadero Dios supremo de la creación encargado de la autoridad y el buen funcionamiento del universo 7 junto con sus 2 dimensiones paralelas e innumerables realidades en estas 3 dimensiones, estaba mirando en el estanque divino situado en su patio. Este estanque fue una creación del Elder Kai mismo que lo ayudó a ver todo lo que estaba sujeto a su autoridad. Fue entonces cuando sintió una perturbación en la esquina superior derecha del estanque e inmediatamente su boca se convirtió en una delgada línea que indicaba una situación sombría. Después de enviar mentalmente una orden a sus otros 2 compañeros, desapareció en una transmisión instantánea. Después de todo, la esquina superior derecha indicaba la posición y la situación del árbol divino, un regalo necesario para él por parte del gran sacerdote. Era el árbol que era el progenitor de otros Kais, excepto él. Al final, era una persona soltera y era muy difícil manejar todas las cosas solo. Entonces, a lo largo de los años, Kais Supremo, Kais Grande y Kais más pequeños encargados de mirar por encima de los 4 cuadrantes del universo han nacido de este árbol. El árbol llevaría flores de vez en cuando, sin embargo, según las sospechas del Elder Kai, cuando era necesario.
Estas flores florecerían, nuevamente de forma esporádica pero interesante, en tiempos de necesidad, y de estas flores emergería un Kai completamente preparado. Antes de su nacimiento, yacían aparentemente dormidos en una semilla, pero en realidad, estaban atravesando el proceso por el cual el conocimiento era absorbido por su mente, lo que de otro modo se llamaría asimilación divina. Y luego, para ver cómo manejarían esta información, se les exigió que vivieran varios escenarios precreados. Fue, al final, una creación del gran sacerdote. Por lo tanto, no era demasiado sorprendente que un Kai en el momento de su nacimiento emergiera como completamente preparado. Entonces, el árbol era muy importante y cualquier problema con el árbol podría conducir a otro evento catastrófico y, seguramente, nadie quería esto. El Elder Kai apareció en el lugar. Era un lugar hermoso hasta donde se podía ver, estaba cubierto de hierba amarilla, algo único solo en este lugar. Había todo tipo de flores aquí y allá. En medio de esto estaba el árbol divino. Tenía al menos 100 pies de altura y pulsaba a intervalos definidos. Pero el problema radicaba en esto solo cuando fue descubierto rápidamente por el Elder Kai y, a juzgar por las expresiones de los otros dos seres, también lo habían captado. Con el ceño fruncido en su rostro rotundo, lo que habría sido una vista cómica si no hubiera sido por la situación, el Elder Kai avanzó hacia el árbol. «Saludos, Elder Kai», salieron dos voces al unísono. Con un gesto cortés hacia ambos, se puso en línea con ambos y, después de mirar el árbol por unos momentos, preguntó: «¿Qué haces de eso?» Sbronoa. El Kai Supremo del Tiempo fue el primero en hablar. «No puedo decir por qué sucede esto. Hasta hoy, ni siquiera he oído hablar de algo así, y mucho menos ver y venir de mí, eso realmente significa algo». De hecho, era cierto porque Sbronoa, como el Elder Kai, también era única por ser solo uno de sus estatus. Ella era la única responsable de los cambios en la línea de tiempo en todas las dimensiones y realidades internas. Entonces, junto con la inmortal, ella también era eterna, a diferencia de otros Kais, excepto el Elder Kai, se suponía que no debía buscar un sucesor. Sbronoa tiene razón. A pesar de que no estoy tan bien informado como ustedes dos, poseo lo suficiente, y puedo decir que lo que está sucediendo no se supone que suceda, ya que no se supone que las pulsaciones del árbol divino se alteren, llegó la respuesta de Rai en un elocuente conducta. Rai era el Kai Supremo actual del Universo 7 y se convertiría en el Kai viejo en el futuro, pero ¿cómo? Él se convertiría en un pervertido, era, bueno, desconocido. La pulsación del árbol divino tenía el prefijo cada 5 segundos. Pero ahora había cambiado. Aunque la diferencia no fue mucha, solo una ganancia de un segundo después de cada 5 pulsaciones, solo 25 segundos. Pero un cambio fue un cambio. Bueno, la respuesta no nos llegará al estar aquí. Tenemos que verificarlo y ver si el problema solo se puede resolver a nuestro nivel. Los otros seres asintieron y comenzaron la inspección. Al resonar su ki divino con el del árbol, pudieron encontrar la raíz del problema. Curiosamente, la raíz misma era el problema. Una sola ramificación de la raíz pulsaba esporádicamente, lo que a cambio estaba interrumpiendo el equilibrio. Ahora que sabemos la causa, surge la pregunta, ¿cómo curarla? El Kai Mayor reflexionó sobre las palabras del Kai Supremo por unos momentos. El gran sacerdote nunca me dijo qué hacer en situaciones como esta, ni que él hubiera tenido, después de todo, no tiene precedentes por lo que yo sé. No significa que no haya cumplido con mí arreglando el árbol de vez en cuando. De hecho, es la razón por la que el árbol parece atractivo, por decirlo de otra manera, habría crecido sin control. ¿Estás diciendo que simplemente debemos arrancar la raíz defectuosa? Esa es la mejor opción que tenemos, ¿no, Sbronoa? Después de unos minutos de discusiones y sorprendentemente sin argumentos, como cabría esperar de seres antiguos como estos, se acordó el método del anciano Kai. Con un rápido asentimiento de los otros dos, Rai puso su mano en el suelo y después de un momento se retiró con una raíz más pálida que otras en la mano. Después de una cuidadosa y paciente lectura de la raíz, se acordó que no era nada extraordinario, por lo que no debía preocuparse, y con el permiso del Elder Kai, Rai simplemente lo destruyó. El resultado fue instantáneo cuando el árbol comenzó a pulsar a una velocidad normal. Por un momento, realmente me preocupó, pero parece que las cosas son normales. De hecho, Sbronoa, pero me gustaría pedirle al Elder Kai que lo revise a intervalos regulares. No podemos soportar tener más problemas en nuestras manos cuando incluso las cicatrices causadas por Wu aún no se han curado. No tienes que preocuparte por eso, Rai, no hay razón para que no lo haga. Está decidido entonces.
Por tu voluntad, me gustaría partir a mi reino, y estoy seguro de que Xbronoa también lo hará. Por supuesto, y les agradezco a ambos por ayudar a este anciano con sus problemas. En su momento crucial, con risas bondadosas, los Kais inferiores se fueron a sus reinos. Lo mismo hizo el anciano Kai, después de algunos momentos, pensando que todo era normal. Si solo no hubieran sido tan casuales con todo el asunto y en lugar de ejercer su conocimiento limitado sobre este asunto, simplemente consultado al gran sacerdote, habrían descubierto que el problema no era la raíz sino la base de las raíces. En la base de las raíces, había una semilla, de un color sorprendentemente oscuro de color púrpura, opuesto al amarillo o azul cielo en las flores que florecerían de las ramas. En esta semilla, era un Kai casi adulto pero que poseía los rasgos opuestos a los de un Kai normal. Cuando un Kai normal irradiaba energía positiva, esto estaba lleno de negativas. Aunque sin precedentes, esto no era algo bueno, ni mucho menos. De hecho, era una situación muy peligrosa que tendría graves consecuencias si no se controlaba. Lamentablemente lo fue. 150,000 años desde la era de Magin, el Elder Kai estaba sentado en su jardín, con Rai Xbronoa, disfrutando de sus tazas de té. Rai suspiró melancólicamente. Parece que empezamos ayer, esos fueron buenos tiempos. Xbronoa asintió con la cabeza. De hecho, ni siquiera podrías hablar sin pedir permiso. El Elder Kai se rió entre dientes. Sin embargo, has aprendido mucho de estas sesiones. Me enorgullece que hayas llegado tan lejos. Sin embargo, su conversación se detuvo, cuando todos sintieron un ki siniestro, pero lo sorprendente fue que tenía un toque familiar, el tipo de familiaridad que cada Kai tenía entre sí. La familiaridad se originó desde la fuente, el árbol divino. Por lo tanto, quienquiera que fuera, se había originado en el árbol, lo cual era un problema en sí mismo, ya que el árbol era un símbolo de energía positiva, de principio a fin, por lo que no se suponía que sucediera. No era como si el árbol hubiera mostrado conflictos alguna vez. Aparte de ese extraño problema de raíz, sus ojos se abrieron y se teletransportaron rápidamente a la ubicación porque este problema definitivamente tenía esa raíz en particular como parte o la totalidad de su causa. Cuando los tres seres aparecieron en el lugar, tuvieron que tomarse un momento para recomponerse, ya que todo el lugar estaba lleno de negatividad. El mismo lugar que era un faro de positividad ahora estaba causando vibraciones oscuras y viles. El árbol divino, afortunadamente, estaba intacto. Sus observaciones se paralizaron cuando se escuchó una voz áspera pero monótona. Tú, eres el Elder Kai. Rápidamente se volvieron hacia la fuente de la voz solo para ser sorprendidos al presenciar un ser que flotaba a varios metros del suelo, y no, el hecho de que el ser estaba volando no los sorprendió, pero su apariencia seguramente lo hizo. El ser compartió la misma apariencia que un Kai. La misma ropa, la tez única nativa de los Kais. El conjunto de colores que no incluyen negro o blanco, cabello blanco, aunque aplanado a lo largo de su cabeza. Con todo, se parecía a un Kai, pero no había forma de que pudiera ser uno, ya que estaba lleno de ki negativo y todos los Kais nacieron, según las especulaciones del Elder Kai, cuando era necesario y estaban seguros de que no necesitaban uno en el momento presente o si el ser, en verdad, era un Kai, el asunto era cómo. Por lo tanto, el Elder Kai decidió obtener las respuestas a su dilema mental, desde el origen mismo. ¿Quién eres y cuál es tu propósito? El ser permaneció en silencio por unos momentos y el Elder Kai definitivamente estaba contento con él. La razón fue que cuando nacieron los Kais, se tomaron un tiempo para orientarse con sus funciones corporales. Después de todo, aprender a hacer una tarea, en teoría, era una cosa, pero aplicarle practicidad definitivamente era otra. El nombre que me dieron es Kaga, y mi propósito es servir como el Kai supremo de este universo. Bueno, esto no era lo que esperaban. Esto seguramente fue problemático, lo que generó preocupación en ellos. Pero ninguno estaba más preocupado que la persona cuyo rango estaba en cuestión, ya que ni siquiera necesitaban pensar en un sucesor para él durante otro medio millón de años. Sin embargo, el Elder Kai estaba más preocupado por otro hecho igualmente pertinente, que era el curso de acción que debía tomarse para lidiar con la situación en cuestión. No podían aceptar sus servicios, ya que eso sería simplemente una tontería. Entonces tendrían que asegurarse de que él lo entienda pacíficamente. Con eso en mente, el Elder Kai, después de organizar sus palabras, habló. Sería franco contigo, Kaga. Ya tenemos un Kai supremo aquí, por lo que tus servicios no son necesarios. Otro hecho es que no eres apartamento para ser un Kai y mucho menos un Kai supremo.
Sorprendente pero no inesperado, al escuchar esto, el rostro de Kaga cambió a dolor, traición y luego ira. Sucedió en unos momentos, aunque debido a que se estaba familiarizando con sus emociones y luego, gruñó. Estás mintiendo. ¿Sabes? Muy bien Elder Kai, los Kais nacen con un propósito y el mío es ser el Kai Supremo, lo que significa que no hay forma de que un Kai Supremo ya esté presente. Cuando terminó, ya se había familiarizado con el arte de hablar. Si realmente lo crees, entonces dime cómo se siente tu ki en comparación con el Kai Supremo parado a mi lado. Kaga estuvo confundida por un momento antes de darse cuenta de él y después de reflexionar sobre la pregunta, respondió. Es la energía de un Kai. El Elder Kai esperó unos momentos creyendo que Kaga continuaría, pero cuando no lo hizo, preguntó. No, la naturaleza del ki, cuéntame sobre eso y te conozco, pero el Elder Kai fue interrumpido cuando Kaga gruñó. Eso no importa y lo voy a decir por última vez, no interfieras en el trabajo que tengo derecho a hacer. Por supuesto, él conoce la naturaleza de su ki, reflexionó el Elder Kai. Pero Kaga tenía razón, no importaba en absoluto. Entonces, con sus rasgos firmes, el Elder Kai respondió. No puedo permitir eso. No estás en condiciones de ser el gobernante del cosmos y tu incapacidad para controlar tu ira, pero el Elder Kai se detuvo con calma cuando Kaga se abalanzó sobre él. Con una clara intención de atacar. Todo terminó en un instante. En un momento, Kaga avanzó para atacarlos y luego, fue sometido por anillos de ki alrededor de sus manos, piernas y torso. Trató de luchar pero al darse cuenta de que ni siquiera podía temblar, aceptó su destino. Sin embargo, la ira aún era evidente. El Elder Kai se dirigió hacia la ahora sometida Kaga. Lo miró por unos momentos. Lo que intentó ahora, fue un caso claro de perfidia que requirió acciones severas. Sin embargo, estoy dispuesto a darle una oportunidad, la primera y la única. Dentro de un siglo, ese es el momento en que tiene que aprender y cambiar. Demuestre para mí que puedes hacerlo y para mejor. Solo entonces, te permitiría la oportunidad de vivir en el reino sagrado de Kais. Kaga bajó la mirada por unos momentos y cuando la levantó de nuevo obtuvieron su respuesta. Se le dio libertad y se le permitió irse con los 3 seres restantes vigilando su espalda. Perdóname por esto, pero ¿estás seguro de que fue la mejor decisión? ¿Por qué Rai, estás preocupado por perder tu posición en el cosmos? Rai permaneció casi tranquilo al escuchar esto, pero un solo movimiento de su ojo izquierdo lo delató. Sabía que Zhronoa, como siempre, solo se burlaba de él como lo había estado haciendo durante siglos, a pesar de sus intentos de detenerlo. Zhronoa, deja de jugar con él. Pero sabían que el Elder Kai no tenía ni la más mínima intención en sus palabras. Y Rai, tus preocupaciones están bien fundadas, pero no pude tomar ninguna acción según el decreto del sacerdote. Kaga también, similar a cualquier Kai recién nacido, merece un período de prueba de 3 años y tiene derecho a orientarse aprendiendo a través de observancia bajo la guía de su superior inmediato. Sin embargo, dado que Kaga estará sola, le permití un siglo. Y con respecto a darle la oportunidad de vivir aquí, si cambia, bueno, anomalía o no, nació como uno de nosotros. Rai suspiró. Muy bien, Elder Kai, pero no puedo evitar temer que pueda llegar a dañarnos en el futuro. Te preocupas demasiado, Rai. No pasará nada e incluso si algo sucede, estoy seguro de que incluso podrías derrotarlo. Zhronoa tiene razón. No tiene que preocuparse por eso y si algo sucede, estoy seguro de que podríamos lidiar con eso si no individualmente, definitivamente como equipo. Como desees, Elder Kai. Con tu permiso. El Elder Kai asintió y Rai se fue seguido de Zhronoa. Las cosas continúan sin problemas bajo la cuidadosa vigilancia del Elder Kais. Kaga se mantuvo fiel a los deseos del Elder Kai y continúa aprendiendo sobre el funcionamiento del cosmos mientras interactúa con diferentes razas durante los próximos 95 años. Sin embargo, un año después, Kaga aparentemente desapareció. Uno diría cómo sucedió cuando el Elder Kai mismo lo estaba observando. Bueno, eso, en sí mismo fue la causa, lejos. Cada milenio, se celebraba una reunión entre los Kais y sus contrapartes. Los demonios. Estas fueron las principales fuerzas en el cosmos, y también el contrapeso entre sí. La fundamentalidad era la misma que si hay algo positivo, entonces debería ser lo negativo. Eran el yin y el yang el uno para el otro. Los Kais, aunque menos en número, lo hicieron en calidad contraria a la gran cantidad de demonios. El anciano Kai había ido a asistir a la reunión indicando que no había nadie para observar a Kaga ya que su presencia no era un hecho conocido para todos.
Durante esto, desapareció para no ser visto por otro milenio. Y, cuando apareció, causó estragos en el cosmos con sentimientos de traición, dolor y venganza más fuertes que antes. Se produjo una batalla entre él y Rai, pero este último fue derrotado. No había dudas sobre el potencial de Kaga solo desde el principio, y superó con creces a Rai e incluso podría igualar al Elder Kai a tiempo, por supuesto. Esta fue otra razón, se le permitió una oportunidad, ya que podría ser un gran aliado. Después de la derrota de Rai, el Elder Kai apareció en la batalla y luego de fracasar en sus esfuerzos por cambiarlo, luchó contra Kaga y luego de una breve batalla lo derrotó por completo. Sin embargo, cuando estaba a punto de someterlo, Kaga desapareció mediante el uso de la técnica distintiva de Yardarks. La transmisión instantánea lo aprendió a lo largo de los años. Esto siguió durante los siguientes 200.000 años durante los cuales Kaga aparecería, pelearía y derrotaría a Rai, por unas pocas veces después de lo cual Rai simplemente se rindió, luego luchó contra el Elder Kai solo para perder y luego desaparecer por transmisión instantánea. El único cambio es su fuerza y crueldad que se amplificarían cada vez. Sorprendentemente, en la última batalla que selló su destino, fue capaz de igualar al Elder Kai en su destreza y fue solo debido a la experiencia casi ilimitada que posee este último que pudo engañar a Kaga y derrotarlo, y cuando Kaga estaba a punto de usar la transmisión instantánea, Zoronoa hizo su parte y congeló el tiempo durante unos segundos, lo máximo que le permitió el gran sacerdote, lo que llevó al Elder Kai a sellarlo en un caparazón similar al de Buu. Después de esto, lo sellaron en un planeta bastante similar al de Buu, pero solo en una dimensión paralela, pero no antes de borrar su memoria de transmisión instantánea con la esperanza de que si la vida aparece en estos planetas, algo inevitable. La especie no estaría en posesión de la magnitud de energía requerida para abrir estos seres. Tiempo actual, 1000 años desde la era de Dios Saiyan la Tierra natal de una especie más débil pero relativamente inteligente, los humanos y el planeta, en sí mismo, considerado como un planeta atrasado debido a la fuerza vital más débil de las especies que lo habitan, sin tener en cuenta la rica biodiversidad y minerales disponibles. Esta declaración realmente tuvo peso, pero hasta hace 15 años, cuando su condición de planeta normal o más débil dejó de existir cuando uno de sus habitantes pudo derrotar al príncipe del Imperio Frío, Freezer. El autoproclamado gobernante del cosmos era una fuerza excelente no solo en términos de destreza en la batalla sino también en la crueldad, la falta de moralidad y la destrucción. A pesar de sus proclamas como el gobernante del cosmos, no del todo cierto, él no era el único con el que se podía jugar, ya que controlaba fácilmente los 2/3 del universo. Entonces, cuando Frieza fue derrotado por un Saiyan revelado más tarde desde la Tierra, el planeta se convirtió en un tema muy hablado en el cosmos, solo sustanciado por la derrota del Rey Frío en el mismo planeta que se descifró de las palabras recibidas del transmisor en la nave del Rey Frío. Y si esto no captó el interés de Cash, entonces la muerte del pirata espacial, Bojack y su grupo seguramente lo hicieron. Después de todo, Bojack fue otra anomalía en el universo que gobernó en el cosmos unos siglos antes de que el Imperio Frío surgiera antes de su derrota a manos del Gran Kai. Entonces, cuando el planeta atrajo la atención de Cash, específicamente el Supremo Kai, Shin, decidió investigar el asunto. Después de obtener la información requerida sobre el planeta y específicamente sobre los Saiyajin, decidió contratarlos para el problema que aparecería en un año más o menos. El regreso de Kaga. El planeta donde se selló Kaga, era la Tierra de la dimensión paralela. Como era de esperar, las especies que habitaban el planeta también eran humanos. Fue lo mismo en la tercera dimensión también. Sin embargo, hubo cambios más pequeños como la geografía del planeta, la cultura de los humanos y la variedad de flora y fauna. Sin embargo, estos cambios fueron relativamente insignificantes en comparación con el cambio que ocurrió en su naturaleza fundamental. El cambio en la energía vital de la especie en el planeta donde se selló Kaga. Chakra, como lo llamaron los nativos de ese planeta, era una combinación de energía física o ki, lo mismo que su universo y energía espiritual, que en sí misma era, por decirlo así, una versión diluida de ki divino mezclado con algunos otros elementos. Entonces, después de determinar el Saiyan que sería seleccionado, en función de sus méritos y deméritos, el Supremo Kai se fue al planeta Tierra. Después de todo, la persona debería poder llevar a cabo la misión mientras sobrevive en las difíciles condiciones de ese planeta. Y, en un mundo donde la mayoría podría engañarte por el uso casual de las palabras, matarte mientras lo haces parecer completamente natural, o simplemente posar como tú solo para hacer su trabajo sucio, solo había un Saiyan que era el más adecuado. El príncipe de los Saiyajin.
Por favor, soporte y revisión. Nota. Con respecto al Imperio del Este, sería un arco en mi otra historia, DBZ, Rise Again. Aquí, solo tomé una referencia. Por la parte del árbol divino,